Bueno, pues Extinction Rebellion es un movimiento social, ¿vale? Que surge en Reino Unido en el año 2018. A finales de 2018 se comienza en Reino Unido a gestarse como acciones de desobediencia civil no violenta, que en un primer momento tenían unas 6.000 personas, pero ya al año siguiente pues la cosa fue yendo a más y llegaron a, aquí tengo apuntado, 15.000 personas bloqueando Londres durante 11 días. Eso empieza a generar un clima de lo que nosotros llamamos rebelión y el movimiento empieza a surgir en otros países. Ahora estamos prácticamente en todos los continentes. Por supuesto hay más presencia en la zona norte, ¿no? del planeta. Este movimiento sobre todo se caracteriza porque tenemos tres demandas muy concretas, ¿vale? Que son estas que veis aquí en pantalla. La primera es que reconocemos que los gobiernos y los medios de comunicación tienen bastante poder a la hora de moldear la opinión pública y por tanto les pedimos que digan la verdad acerca de la crisis climática y ecológica que estamos viviendo, ¿no? Nuestra segunda demanda es que se tomen medidas vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para el año 2025. Esto requeriría pues, implementar medidas drásticas, pensamos que es necesario. Y nuestra tercera demanda es que se creen asambleas ciudadanas que supervisen esos cambios, No, porque de forma iremos ya a la que segunda parte. transitemos hacia Quiero una comprar más democracia que sea cervezas más y agua. adecuada Quiero comprar, ya compraré agua. Perdona, se escucha gente hablando, creo, por ahí. Bueno, sigo. Tenemos 10 principios y valores que son los que nos enmarcamos, ¿vale? Voy a resumirlo un poco. Todos compartimos una misma visión de cambio, una sensación y una necesidad de que queremos transitar hacia un mundo mejor para las generaciones futuras y también transformar nuestra forma de relacionarnos entre nosotros mismos y también con el entorno y con el resto de especies. Para ello nos fijamos en lo que es necesario, que es movilizar al 3,5% de la población, ¿vale? Según un estudio de Erika Chenoweth. También le damos muchísima importancia a la cultura regenerativa dentro de nuestro movimiento, de forma que revaloricemos la vulnerabilidad humana, tengamos en cuenta al otro, tengamos en cuenta las emociones, el no culpar al otro, no crear sensaciones de culpabilidad y siempre tratar todo desde una perspectiva regenerativa. Un poco referido a esto también, un poco referido a esto va el tema de cuestionarnos a nosotras mismas, de desobedecernos, ¿no? De desobedecer las ideas que siempre hemos tenido en nuestra cabeza, reflexionar y que con esa reflexión y esa introspección pasemos a la acción y que de esa acción, en nuestro caso a través de la desobediencia civil no violenta, de ahí se genera un aprendizaje. Entra dentro de nuestros principios y valores, por ejemplo, alejarnos de nuestra zona de confort y cuestionar el sistema, pero también queremos ser un movimiento que recoja también el aprendizaje de todas esas acciones de desobediencia civil, ¿no? Y que seamos un movimiento canalizador de todas esas sensaciones que a veces tenemos cuando nos enfrentamos a la crisis climática, a pensar en esos temas. Queremos también ser un movimiento que sea un espacio seguro en el que cualquier persona se pueda sentir acogida en su diversidad, siempre y cuando esté de acuerdo con estos 10 principios y valores y con nuestras demandas. Y también somos un movimiento horizontal y asambleario, de forma que intentamos mitigar el poder todo lo posible y que cada uno pues, pueda tener una participación equitativa, ¿no? También somos un movimiento descentralizado. Hay nodos por toda España y cada nodo pues, es autónomo, ¿no? Hemos hecho distintas acciones. Bueno, por poner unos ejemplos, el 15 de abril bloqueamos la sede internacional de Repsol,
en Madrid. El 5 de junio bloqueamos la calle Ferraz, ¿vale? Donde se encontraba la sede del PSOE, que era el partido que se encontraba en ese momento en el gobierno. El 7 de octubre bloqueamos el puente de Nuevos Ministerios, nuevamente también en Madrid. Ya en esta acción nos reunimos personas de nodos de toda España y fue un momento maravilloso. Y bueno, sobre... Ay, sí. Y bueno, y ya por último quería comentaros que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También podéis escribirnos, en nuestro caso Granada tenemos este correo, ¿vale? Pero si no, entráis en la página de Extinction Rebellion y ahí también tenéis el contacto para los que seáis de otros nodos. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta concreta de algo que se me haya pasado. Somos un movimiento apartidista también, que no lo he dicho. Político, obviamente hacemos política, pero somos apartidistas. Y bueno, y el tema de usar la desobediencia civil, ¿no? Digamos que os he hablado de nuestros objetivos, os he hablado de nuestros principios y valores que mueven esos objetivos, y nuestro modus operandi es la desobediencia civil, no violenta. O sea, es, digamos, llevar nuestras acciones a un límite, cierto límite de lo legal, de forma que creemos una tensión en el sistema y presionemos un cambio a nivel político y a nivel social. Y todo esto entendemos que se tiene que hacer de forma no violenta. Y nada, simplemente ya os presento a Jesús. Jesús, que también es conocido como Chuchi Zamarra, músico, sociólogo, escritor, ha publicado varios libros sobre historia de la no violencia, como Teoría e Historia de la Revolución No Violenta. Aquí tenéis el libro, muy interesante. También el último libro que ha publicado creo que es el de Movimiento de Resistencia Indígena en el Cauca colombiano, Dinámicas de Resistencia Civil, etcétera. Jesús también ha militado en movimientos como el Movimiento de Objeción de Conciencia, la Internacional contra la Guerra, y además también participa en talleres de planificación de campañas no violentas, de toma de decisiones por consenso y entrenamientos en acciones directas no violentas. Así que nada, ahora ya os dejo con él. Y si tenéis alguna pregunta, duda, escribidla, porque si no se os va a olvidar y cuando Jesús termine, abriremos el espacio de debate, ¿vale? Pues nada, ya os dejo con él. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí a escucharme. Lo que quería hacer era una introducción bastante general, más bien al mundo de las experiencias de resistencia no violenta, revoluciones no violentas, y dejar, bueno, un poco las reflexiones sobre teóricas o teóricos, también para no hablar ahora de ello. Voy a darle a compartir la pantalla. Vale. Bueno, yo creo que ya lo tenéis que estar viendo. Sería un poco, pues, el título Éxitos y fracasos de la no violencia, pues con la idea de ver pues, un poco la historia de los diferentes movimientos no violentos, y también me gusta siempre desmitificar muchas veces lo que muchas veces se han considerado grandes éxitos de la no violencia, que bueno, que a veces no han sido tanto. Yo creo que la historia hay que mirarla un poco sin idolatrar nada y viendo todos los problemas que se han ido enfrentando muchas veces los movimientos, porque es la manera más adecuada, yo creo, de aprender de ellos. Bueno, aquí os dejo una cita y vamos a empezar primero por diferentes conceptos que son parecidos o se han utilizado como conceptos como sinónimos, aunque todos ellos tienen algún matiz diferente. Empezamos, por ejemplo, vamos a ir viendo por el principio. No resistencia sería el término que se ha dado, lo que ahora llamamos acción no violenta o resistencia no violenta, el término que se ha utilizado sobre todo en el ámbito cristiano y en el ámbito sajón. Es un término, pues, sobre todo de los cuáqueros y sobre todo también en el siglo XIX en Estados Unidos.
en Inglaterra también, pero sería todo, sobre todo el término americano para que se daba a los movimientos no violentos, sobre todo hasta el siglo XIX. Resistencia pasiva ahora significa una cosa, pero durante muchos años tuvo también esta connotación más de movimiento general, sobre todo en el siglo XIX, y hacía referencia a estos movimientos nacionalistas que ahora que veremos algunos más adelante. Por tanto, el término no resistencia se empleaba más en Estados Unidos, resistencia pasiva en los movimientos antiimperialistas, pues, ahora veremos Hungría, Irlanda, algunas naciones, Finlandia, que estaban dentro de imperios europeos, que esas resistencias que hacían a los imperios que les dominaban. Sobre todo cuando hacían una resistencia sin violencia, lo llamaban resistencia pasiva, no como en el sentido que tiene ahora de una técnica, en algunos sitios, que es una técnica de resistencia, una técnica de confrontación directa con la policía, en la que se tiene una actitud pasiva. Yo creo que es el sentido más actual que tiene, pero bueno, lo que quiero decir es que en el siglo XIX pues tenía ese sentido más general, de acción no violenta en general. Y esos términos, pues llega un momento que Gandhi, cuando empieza a utilizar la acción, a poner en marcha sus campañas, no le satisfacen esos términos y él crea los conceptos gandhianos, que son ahimsa, que es no violencia, satyagraha, el camino de la verdad, una traducción aproximada. Serían los conceptos gandhianos, porque él necesitaba la palabra no violencia, él quería explicitar la necesidad de hacer acción no violenta, porque en el momento que lo crea, en 1920, en las campañas de 1920, se le estaban desmadrando porque se estaban yendo mucho a disturbios, a violencia. Necesitaba explicitar que la forma de lucha que estaba proponiendo, la estrategia del movimiento nacional indio, debía ser sin violencia. Por eso creó la palabra ahimsa y luego se tradujo al inglés como no violencia de forma separada. Más adelante, a partir de los años 60 sobre todo, ya se empezó a escribir no violencia junto, todo junto, como lo escribo yo, pues para indicar que no es simplemente una negación de la violencia, es decir, algo pacífico, sino que es algo más, es una forma de acción que tiene sus propias particularidades. Una de ellas es que es pacífica, pero ya veremos alguna otra. Luego, bueno, también se tradujo como resistencia no violenta, ya, ahí estaríamos. People Power sería el término que se utilizó a partir sobre todo del movimiento ELSA, el movimiento que acabó con la dictadura de Ferdinand Marcos en el año 89 o 86, ahora no recuerdo exactamente el año, creo que el 86. Bueno, se le conoció un movimiento como el People Power, el poder popular, y se han denominado algunos movimientos similares así, acción tipo People Power. En general, pues bueno, serían movimientos todos con una base en común. Por eso digo que tienen diferentes matices, porque depende del contexto donde salgan. Luego, bueno, como yo he estudiado a los indígenas colombianos, ellos hablan del principio de armonía, en su idioma Nasayuel, el Cuitzindixis, y ellos han llegado a conceptos muy similares a los de Gandhi o muy similares a la teoría de la no violencia, pero han llegado por su propia cosmología tradicional, que la han ido adaptando a través de su forma de lucha, que al desarrollarse en un medio de un conflicto armado, pues siempre han necesitado también explicitar que la violencia es una ruptura con la armonía de la naturaleza del cosmos. El buen vivir pues sería también ese mismo principio. En general, la traducción que hacen de ese principio en los indígenas latinoamericanos y bueno, americanos en general, suelen hablar del buen vivir, refiriéndose también a ese principio de armonía. Luego algunos teóricos han propuesto algunos otros conceptos, como insurrecciones no armadas o conflictos estratégicos no violentos, y en general decir que se ha llegado ya a un campo de estudios, que sería el de los estudios de resistencia civil, como un campo de estudios académico en el que se utiliza bueno, todas estas teorías de la no violencia, tradición histórica de investigación sobre la no violencia, pero también ya se ha unificado con toda la teoría sociológica de movimientos sociales, de historia de los movimientos sociales, porque por supuesto llevan estudiando pues, los historiadores y los sociólogos pues desde que han tenido un interés en la historia. Vale. Pues vamos a seguir ahora con una definición
una edición de la no violencia. Esta me gusta porque es bastante cortita, bastante explícita. La dio Stellan Wildhagen en el libro sobre la teoría de la acción no violenta. Este libro creo que no está traducido al castellano, está traducido al catalán. Eso sí que lo sé. Y sé que se estaba trabajando en la traducción al castellano, pero yo creo que todavía no ha salido. Es un libro que tiene un punto de vista también de activista, pero también de la sociología de Habermas, y es un libro bastante interesante, si tenéis ocasión de leerlo. Bueno, entonces se refiere a la acción no violenta, supongo que lo estáis viendo, como una forma de luchar contra la violencia sin usar la violencia. Es una definición que sirve también para acotar bastante bien lo que se lucha también contra lo que se lucha. Luego está la definición más clásica, una adaptación de la cual pongo yo aquí, la de Gene Sharp. Gene Sharp es muy conocido, es un académico de Estados Unidos y desarrolló desde los años 70, 60 incluso, pues teorías de la no violencia, de estas que me estaba refiriendo antes, y sobre todo diciendo que empieza a estudiar la no violencia ya de una forma académica, y la entiende como una forma de aplicar el poder. En una situación de conflicto. Es una metodología, según Sharp. Supongo que sabéis un poco, habréis escuchado algunas, es bastante polémico porque se dice que defiende intereses de Estados Unidos. Lo que hay que saber sobre Sharp, sobre todo, es que tiene un punto de vista de una corriente que se ha denominado por él mismo pragmática, para diferenciarse de la corriente más activista, más gandhiana, que podríamos denominar como corriente ética. Ahora luego veremos un poco más también. Luego ya una definición también más académica es la que hizo Kurt Schock en el libro Insurrecciones no armadas, es darle una vueltecita a la definición de Sharp para que sea más coherente con la teoría con la teoría social, con la teoría sociológica. Ahora veremos, normalmente la teoría social diferencia entre varios tipos de acción política: acción convencional, acción no violenta y acción violenta. Lo que dice Kurt Schock es que las técnicas de acción sociopolítica es importante que no sean medios institucionales. No vale con que sean pacíficos, simplemente que no usen la violencia, sino también que no sean, para que sean consideradas no violentas, pues que no sean tampoco medios convencionales. Es decir, presentarse en unas elecciones no es una acción violenta, pero no se considera una acción no violenta en cuanto es un método institucionalizado, es un método convencional, de la acción convencional. Por tanto, la acción no violenta también se la ha denominado pues, en la sociología también como acción disruptiva, porque cambia las normas de la acción, de la acción política. Pues la acción no violenta, bueno, eso. Perdona, que he perdido el hilo. Vale, volvemos al hilo aquí de las formas de la acción política. Esto tradicionalmente se distingue entre varias: la acción convencional, como estaba diciendo, y luego la no institucional, que sería violenta y no violenta. Pero a mí me gusta siempre matizar que hay formas de violencia que no son cruentas, que no asesinan, que no matan, que nos sirven muy bien para poder encuadrar formas de acción que no caben dentro de la acción no violenta, pero que tampoco son comparables con la lucha armada o la lucha más violenta, más cruenta, como por ejemplo puede ser un sabotaje, como puede ser daños a mobiliario urbano en una insurrección o unos disturbios, cosas así. Yo creo que siempre hacía falta una categorización así que no sea simplemente violento o no violento, sino que hay espacios intermedios. Vale. Bueno, seguimos con la parte que estaba comentando de las corrientes de la no violencia. Sharp, para diferenciarse un poco de esa tradición más del ámbito pacifista, que venía más de las tradiciones cristianas, del pacifismo y de la forma, vamos, de la acción política más cristiana y gandhiana también. Él señaló que había muchos movimientos
históricos que no tenían esa cosmovisión, esa filosofía, y él decía que los movimientos eran más pragmáticos, se optaba por la no violencia, se había optado históricamente no por esos principios éticos, sino porque era una forma más efectiva de luchar contra la no violencia. Windhagen y los teóricos de la sociología, en realidad, pues lo que dicen no es que solamente no es que sea ético o pragmático, sino que cada movimiento va aprendiendo según va teniendo experiencias y va incorporándolas a su experiencia. Es un aprendizaje histórico, aquí se va viendo lo que funciona y lo que no. Bueno, para hablar un poco de simplemente ver estas corrientes teóricas, aquí pongo un montón de autores y autoras que han escrito sobre no violencia desde diferentes puntos de vista. Algunos pues serían más que nada activistas, como los pragmáticos de la corriente, de la parte más histórica, y luego, bueno, pues ahí muchos conoceréis y otros seguramente no. Pero bueno, como decía, el objetivo un poco de esta charla es más presentar así a nivel más general, tampoco se puede profundizar mucho en cada caso, pero bueno, presentar a nivel general pues casos históricos para que luego pues nosotros por nuestra cuenta pues podamos investigar más, podamos leer lo que nos apetezca y buscar en internet y eso, profundizar en lo que nos llame la atención. Así que bueno, decir que en movimientos no violentos ha habido desde siempre. Hay los registros más antiguos, pues desde que hay casi escritura. Así, pues no violencia en el ámbito laboral. Ya hay papiros en Egipto, el papiro de la huelga, que recoge un conflicto entre los trabajadores de la tumba de Ramsés III y los patrones que no les pagaban y se niegan a trabajar. Luego hay otro caso famoso, que también incluso hay una película de los años 60 o 50, que es la retirada al Monte Aventino, un conflicto entre los plebeyos y los patricios al principio de la República Romana. Y como los plebeyos no tenían los mismos derechos que los patricios, pues se niegan a colaborar con ellos y amenazan con fundar otra ciudad en el Monte Aventino, al lado de Roma. Es un claro ejemplo pues, de no colaboración, de esos principios de la no violencia. Esos son, bueno, pues casos así que aislados simplemente para mostrar que es una forma de acción que se ha utilizado en muchas épocas. Luego hay algunos casos, no sé, más del mundo de la leyenda o más del mundo más de la leyenda cristiana que de la investigación histórica, pero bueno, ahí están en la memoria occidental, pues esos mártires como San Sebastián, como San Martín, que se niegan a obedecer en el ejército romano y o se enfrentan al Imperio Romano sin armas de alguna manera y son ajusticiados y tal. Y luego hay diferentes formas de interpretar o de regular huelgas de hambre en algunas culturas, como en la antigua Irlanda o en la India. La huelga de hambre pues tenía su forma de hacer, su regulación social. Era una forma de acción que estaba ahí ya presente. Luego, en Occidente, ya pasando a la Europa medieval, lógicamente, en ese momento en el que la religión era tan importante, pues la forma de acción o el pacifismo surge, el rechazo a la violencia surge desde posiciones que luego fueron consideradas herejes por la Iglesia Católica al rechazar los dogmas de ese momento. En el siglo XII-XIII, pues hay varias, sobre todo en eso, en la Baja Edad Media, aunque también había ya una historia anterior, pero bueno, las más importantes serían los husitas, los valdeses, los lardos en Inglaterra, que luego algunos de ellos pues acabarían siendo iglesias protestantes, luego posterior. Luego dentro de las iglesias protestantes, las que más han rechazado la violencia serían los anabaptistas y los cuáqueros. Los cuáqueros, además, pues serían
los que más han promulgado la resistencia no violenta, en el sentido de se han negado a hacer el servicio militar, se han negado muchas veces también a pagar impuestos. Ya tienen una tradición desde el siglo XVII, una tradición de resistencia. Ya veremos cómo, pues eso, en los siglos XVIII, XIX, buena parte de los objetores de conciencia que había, eso eran pues venían de estas iglesias protestantes, sobre todo en Estados Unidos, que era donde se habían refugiado. Y vamos ya un poco a lo que sería la época contemporánea, el siglo XIX. Como decía antes, se había utilizado el concepto de resistencia pasiva para referirse a una serie de movimientos que se oponían a imperios, sobre todo en Europa, y era el concepto que se utilizaba en Europa. Aquí pongo unos cuantos de ellos en todo el mundo. Pongo en verde los que tuvieron éxito, en rojo los que fracasaron, y señalar sobre todo la importancia que tuvo la Revolución Húngara en el año 57, bueno, en la década de los 50 del siglo XIX. Fue muy importante porque fue idealizada por un irlandés. Es decir, bueno, los húngaros pertenecían en ese momento al imperio austriaco y empezaron a demandar pues autonomía. En ese momento tampoco demandaban independencia, y a través de una lucha basada sobre todo en la insumisión al servicio militar, en la negación a pagar impuestos, a la no colaboración, el boicot total, pues lograron que se convirtiera en la monarquía dual, que si fuera Austria o Hungría. Consiguieron cierta autonomía dentro del imperio austriaco. Y como decía, este movimiento fue muy idealizado por un irlandés, Arthur Griffith, que lo describió y lo proponía como forma de acción para Irlanda, para defenderse para resistir al imperialismo británico que tenían en esa época, a finales del siglo XIX. Hay que decir, bueno, que este libreto, que no era tampoco muy grande, de Arthur Griffith, idealizaba mucho, por ejemplo, la figura de Ferenc Díj, el líder del movimiento húngaro, y que, bueno, ahora ya los campos estos de estudios de la resistencia civil pues ya han desmitificado un poco. Fue un poco el portavoz, este hombre que había sido ministro en la Revolución del 48, fue un poco el portavoz del movimiento, pero no fue el líder como que ordenaba cada táctica y cada técnica que se iba a dar, sino que había sido un movimiento pues, mucho más de base de lo que se había leído. Es muy importante también porque Arthur Griffith y esta descripción idealizada de la Revolución Húngara pues influyó mucho. Claro, estaba escrito en lengua inglesa y se leyó pues en todos los dominios del Imperio Británico. También en la India influyó mucho, pues luego posteriormente en Gandhi, el movimiento gandhiano. Luego, bueno, decir de algunos movimientos, pues destaca, por ejemplo, el de Parihaka en Nueva Zelanda, porque fue un movimiento indígena por una cultura como es la maorí, que es una cultura que era bastante guerrera, que era muy bélica, que había perdido todas las guerras con los británicos, y a través de un chamán, Tehuelti, tratan de buscar otra forma de resistir. Cierto es que no consiguieron recuperar las tierras, pero sí que era por lo que luchaban, las tierras sobre todo de la isla norte, pero sí consiguieron pues, recuperar un poco la dignidad y vertebrar otra vez la comunidad maorí, que estaba bastante dolida por todo desestructurada también por todas las guerras de ocupación británica. Pero bueno, el movimiento en Irlanda, también le pongo en rojo porque también fracasó a la hora de perseguir la independencia, fue el movimiento rentista, un movimiento de boicot al pago de las rentas a los propietarios de las tierras que eran ingleses. Fue un preludio, pues luego acabó degenerando en la guerra de independencia de Irlanda, pero esta guerra estuvo precedida por eso, por unos años de boicot, no solamente al pago de esas rentas, sino también a
a un boicot social. De hecho, el concepto boicot viene aquí de esta época como una mofa hacia un terrateniente inglés que se llamaba Charles Boycott. Bueno, era un agente, en realidad él no era el dueño, era el encargado. Entonces, la manera de explicar rápidamente, el término que se utilizaba entonces era ostracismo social. Y esa era una palabra pues, que no entendía la gente. Entonces, cuando trataban de explicar, vamos a hacer un ostracismo social, la gente no entendía. Pero decían, vamos a hacer lo que hicimos a Charles Boycott. Entonces ya la gente no entendía. Vamos a hacer un boicot. Y se quedó ahí la palabra boicot pues, en el idioma inglés y luego pues, a muchos idiomas como el nuestro. En la Revolución Rusa hubo partes de acción violenta, pero también hubo muchas partes de acción no violenta, hubo huelgas muy importantes, y aunque fracasó en Rusia, en una de sus provincias, entonces el que estaba ocupada era Finlandia. En Finlandia sí también tuvo éxito, aprovechando la debilidad de Moscú, al conseguir la autonomía. Ahí, en 1905, también basándose pues, en movimientos de insumisión al servicio militar, de no pagar impuestos y boicot también, boicot social. En ese mismo momento pues, también Rusia ejercía mucha presión en Persia y había un movimiento que llevaba ya desde hace bastantes años luchando por un parlamento, por un democratizar el sistema imperial persa. Estaba gobernado, como sabéis, Persia por el Shah, y había un movimiento ahí ya de bastantes años que, aprovechando también el problema de Rusia, que no podía intervenir, pues en esos momentos triunfó temporalmente la revolución constitucionalista democrática en Persia, y luego, bueno, pues la influencia de Francia y del Reino Unido pues acabó pues, dando el traste un poco con los éxitos de este movimiento. Luego, en el Lejano Oriente, pues hubo dos movimientos en 1919, ya después de la Primera Guerra Mundial. Hubo también como una pequeña ola de varias revoluciones no violentas. En Corea y China eran contra el imperialismo japonés, que ya se estaba expandiendo por toda la zona. Y bueno, hay un análisis muy interesante de 1923 de Clarence Marsh, que veía cómo comparaba el movimiento de Corea con el Clarence Marsh case. Comparaba el movimiento de Corea, en el que se había basado solamente en manifestaciones, con el movimiento de China, en el que también había habido sobre todo boicot económico. Y fue lo que utilizó Case para hablar de que hacía falta de lo que era el concepto de coerción no violenta. Hay que decir que hasta ese momento, pues sobre todo en Occidente, la no violencia se había hablado, como decía, de movimientos del ámbito pacifista o cristiano, y estaban siempre en contra de formas de acción coercitivas. Entonces eso fue un debate que salió ahí en los años 20, cuando también estaba, por otro lado, Gandhi en la India poniendo en marcha campañas. Luego, bueno, en la independencia de Egipto se consiguió en el 19, aunque no fue total, porque siguió en la esfera del Imperio Británico, pero también se consiguió con muchas movilizaciones no violentas. Y ya, bueno, otro clásico de los estudios de la no violencia sería las luchas en Alemania, en el Ruhr, en Renania, en la zona del Ruhr, la zona industrial, después de la Primera Guerra Mundial, pues todos los boicots que hacen porque tenían que pagar las deudas de la guerra, y Francia y Bélgica la intentan pues, tomar por la fuerza, llevándose directamente el carbón. Entonces hay una gran campaña de desobediencia y de no colaboración allí, que luego pues, bueno, acabaría promocionando también el nuevo nacionalismo alemán que estaba surgiendo en esa época. Luego también pues, otra independencia, otro movimiento indígena
muy curioso que se consiguió la independencia en este momento sería, bueno, en este momento empezó en los años 20 y hasta los 30 no lo consiguió, sería Samoa Occidental en el Pacífico. Y ya otro en Palestina, pues ya empezaron también los años 30 con grandes movilizaciones, lo que llamaron entonces la Intifada, que eran parecidas a las de finales del siglo XX y principios del XXI, pero que luego acabaron en la Segunda Guerra Mundial, pues como sabemos, no consiguieron el éxito. Y sobre todo decir que ya pues todos estos movimientos son ensayos que se van viendo en la época, y que, bueno, estos eran los movimientos de resistencia pasiva, se denominaban así, y que antes de la Primera Guerra Mundial, pues sobre todo antes del siglo XIX y principios del XX, pues ya hay movimientos que empiezan a lanzar ese debate sobre formas de acción, movimientos sociales, formas de acción más formas de acción centradas en la violencia o no violenta. Sobre todo es muy famoso el debate dentro del movimiento abolicionista que luchaba contra la esclavitud, sobre todo me refiero al de Estados Unidos, el debate que había sobre pues, si había que crear una insurrección de esclavos negros o había que acabar con la esclavitud de otra manera. Ese debate acabó en la guerra civil norteamericana, pero bueno, de ese movimiento también surgió el movimiento, o aparte de ese movimiento, se incorporó luego al movimiento sufragista, que era pues, la parte del movimiento feminista que luchaba por el derecho al voto. Hay que decir que, bueno, como todos estos movimientos tan amplios, había varias formas de plantearlo, y dentro del movimiento sufragista, sobre todo las inglesas fueron las más pioneras ahí. Una sección de las inglesas, liderada por Emily Pankhurst, y denominadas sufraguetes, pues utilizaron formas de acción totalmente disruptivas en ese momento, y fueron muy importantes además porque inspiraron luego muchos movimientos posteriores, crearon formas de dotarse poder. Una de las formas de acción que utilizaron sistemáticamente fue la huelga de hambre cuando eran encarceladas, que eso, bueno, sistemáticamente no se había utilizado hasta entonces. Luego, curiosamente, dentro del pacifismo no había una propuesta clara por la acción no violenta, más allá del siglo XIX, más allá de apoyar a los objetores de conciencia, que no eran muchos normalmente, eran del ámbito cristiano y de ámbito ya pues dentro de todo lo que podríamos denominar socialistas, pues anarquistas, comunistas, que se iban oponiendo también al servicio militar. Pero hasta la Primera Guerra Mundial eran bastante minoritarios. Luego el movimiento obrero, pues lo mismo. También había muchos debates, pero sobre todo fue creciendo poco a poco la gran propuesta de la estrategia del movimiento obrero, como era la huelga, que es una propuesta claramente no violenta, que muchas veces pues eso, no se tiene en cuenta el movimiento obrero como un antecedente de la acción no violenta, cuando ha sido uno de los movimientos que ha demostrado más claramente pues el éxito de la capacidad de éxito de la huelga y la huelga general. También decir que la huelga general también se propuso en un conflicto armado como estrategia de resistencia a la guerra, no como estrategia obrera. Y hay un importante momento que es la Primera Guerra Mundial, no solamente ya porque hay movilizaciones pacifistas a gran escala que nunca había habido antes, bueno, lógicamente no tuvieron éxito como sabemos, pero fueron ya de una importancia a nivel internacional. También los objetores de conciencia, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos, fueron ya miles, y se puede hablar de un movimiento como tal, que se conforman y tiene sus diferentes formas de ver la objeción de conciencia, sus diferentes grados, todo que es un movimiento con todos sus debates
y tal. Surge primero en la Primera Guerra Mundial y podríamos denominar la no conscripción fellowship, la comunidad contra la conscripción, sería el primer movimiento. Luego es un momento también en que toda esa visión internacionalista que tenía el movimiento obrero o el socialismo en la Segunda Internacional fracasa, se vuelven, en Europa, claro, se vuelven todos hacia sus respectivos ejércitos nacionales y donde hay debates de internacionalismo y nacionalismo en todos los movimientos sociales. Por ejemplo, pues en las feministas, en el movimiento sufragista, pues también está ese debate sobre si se debe dejar para más adelante el voto de la mujer y se debe colaborar con el gobierno, o es un momento más de lucha. Después de la Primera Guerra Mundial, justo al acabar, surgen las grandes organizaciones pacifistas internacionales, como son FOR, la Fellowship of Reconciliation, el Movimiento Internacional de Reconciliación y la World Resistance International, la Internacional de Resistentes a la Guerra, que llegan pues desde los años 20 del siglo XX, hace ya 100 años. Bueno, evidentemente hay que hablar de las campañas de Gandhi y también desmitificarlas un poco, porque muchas veces se habla como que las campañas de Gandhi llevaron a la India a la independencia, y bueno, es una cosa que hay que puntualizar bastante. Fueron uno de los factores que influyeron en la posterior independencia de la India, pero bueno, yo siempre digo que, por ejemplo, Sri Lanka, donde no había habido un movimiento, pues también les dieron la independencia en el año 48, y eso es una buena muestra de que fue también por toda la geopolítica internacional que como se configuró después de la guerra. Pero sin duda fueron movimientos muy importantes y que dieron a conocer al mundo todo lo que era una filosofía bastante particular de la acción no violenta, bastante comprometida y también muy criticada desde el punto de vista del movimiento pacifista en ese momento, porque era bastante heroica, y criticada porque no criticaba la guerra. Gandhi había colaborado en la Primera Guerra Mundial y bueno, en la Segunda ya hizo una estrategia de confrontación, pero en esa colaboración que hizo en la Primera Guerra Mundial con el ejército británico, pues le supuso mucho conflicto con los movimientos pacifistas a nivel internacional. Bueno, vamos a pasar a otros episodios de resistencia de no violencia, como es cuando se utiliza la huelga para derrocar dictadores. Ya he hablado antes del movimiento esa que acabó con Ferdinand Marcos en los años 80, pero bueno, sobre todo en Latinoamérica, donde ha habido también mucha experiencia con dictaduras militares, donde ha habido pues una serie de dictadores que han sido derrocados mediante huelgas, y sobre todo huelgas. De hecho, el concepto de huelga de brazos caídos surge aquí en una de estas movilizaciones. Destaca el ciclo del año 44. Era un movimiento también que se estaba acabando en un momento en que se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial y el fascismo pues estaba ya bastante desprestigiado, entonces ya no tenía el apoyo que podría tener pues del tradicional aliado en esta zona, que sería Estados Unidos. Entonces hay un primer movimiento en El Salvador, que es el más estudiado, el caso de El Salvador, y luego se extiende a la vecina Guatemala. Pero cuando se tratan de poner en marcha movimientos similares en Nicaragua y Honduras, pues ya fracasan. Ya Somoza y Caris Andino ya están prevenidos y son hacen una represión todavía más brutal. Bueno, vemos no son los únicos dos casos que fracasan, por tanto es importante ver cómo las huelgas, no solamente por ser huelga va a tener éxito, sino que son muchos factores los que influyen, sobre todo que sea capaz de movilizar a muchísima gente.
Vale, otro episodios de resistencia no violenta poco conocidos son los casos que hay de resistencia a la Alemania nazi, principalmente pues, en la de Dinamarca. En Noruega también se hizo una resistencia de un carácter más cultural y en Francia fue más bien moral, pero sobre todo la más importante fue la de Dinamarca porque se hizo una resistencia económica al tratar de que el país no colaborara con las fábricas de armas y sobre todo tampoco colaborara con la aplicación de la solución final a los judíos. Y se produjo todo un rescate organizado de todos o casi todos los judíos daneses. De hecho, los rescates de judíos en la Segunda Guerra Mundial pues se hicieron a veces por los llamados ángeles, algunas personas individuales, como vemos aquí en la lista, pero también se hizo muchas veces coordinada por organizaciones pacifistas, como podrían ser, o pueblos apoyados por organizaciones pacifistas, como el Chambon-Soulignon en Francia, que era todo un pueblo que era de tal gran tradición de resistencia, pero que tenía el apoyo pues, de Ford y otras organizaciones pacifistas, apoyo internacional que logró salvar pues, nada menos que a 5.000 personas. No estoy entrando mucho en todo, simplemente estamos, como decía, estamos dando unas pinceladas pues, para que nos entren ganas de profundizar en todos estos casos que estamos viendo. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando ya se van desarrollando la forma de la desobediencia civil como tal y la acción directa no violenta, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos está la diferencia de que allí había un sistema de segregación racial brutal sobre la comunidad negra y hay un movimiento que tal llevaba desde muchos años, un movimiento de resistencia pues negro, pero que hay unos años en los que empieza a hacer tácticas bastante efectivas de acción no violenta, también por la situación internacional de Guerra Fría, en la que no interesaba que se viera ese racismo que había en Estados Unidos, porque se estaba en ese momento disputando pues, todo el apoyo del tercer mundo en la Guerra Fría que mantenía con la Unión Soviética, como sabemos. Decir aquí, pues, destacar un personaje, un teórico en este caso sería como Krishnalal Sridharani, que era un indio que había tomado parte en la campaña de la sal de Gandhi en la India, y cuando llega a Estados Unidos pues se sorprende de ver cómo se había idealizado todo ese movimiento como si fuera un movimiento pacifista, es decir, como si fuera un movimiento en el que todos se habían hecho santos y tal. Entonces Sridharani empieza a dar talleres, escribe libros e influye mucho en esta generación, la primera generación de activistas del movimiento de derechos civiles. Surge así un grupo en el norte, se llama CORE, el Comité de Racial Equality, y en el que abundan muchos de los objetores de conciencia que habían estado en la cárcel en la Segunda Guerra Mundial. Y esto es importante también porque en esos momentos en la cárcel es cuando los objetores de conciencia empiezan a hacer huelgas de hambre, empiezan a hacer acciones para evitar la segregación que había dentro de las cárceles contra la comunidad negra. Y eran movilizaciones que hacían tanto los negros como objetores negros y blancos, y se consideran pues, las primeras acciones no violentas del movimiento de derechos civiles. Luego en los años 40, esta gente de CORE, sobre todo en el norte, en Nueva York, Chicago, empezaron a ensayar las formas de acción no violenta que luego serían las utilizadas por el movimiento de derechos civiles por los años 60 sobre todo. Y bueno, llega un momento en los años 50 en el que por circunstancias de la vida un joven predicador en Montgomery pues hace llamamientos a la acción no violenta y se convierte portavoz del boicot a los autobuses, como sabido, y es el líder visible de un movimiento
de una de las organizaciones de un movimiento que era bastante amplio, que tenía una tradición de bastantes decenas y que no se puede nunca reducir simplemente a Martin Luther King. Aquí le vemos con uno de sus asesores, Bayard Rustin, que había sido, pues eso, fue objetor también en la Segunda Guerra Mundial, y que había sido, en ese momento se convierte en asesor de Luther King, y que había sido miembro de CORE, miembro de Ford, de la World Resistance League, y había sido un activista de mucha trayectoria. Y bueno, ya pues vamos a ir simplemente ya mencionando que a partir de la Segunda Guerra Mundial pues cambia toda la... Bueno, en Estados Unidos hay un solapamiento entre el movimiento de derechos civiles y el movimiento contra la guerra de Vietnam, que bueno, se caracterizarían ambos por acabar bastante desunidos, tener con bastantes disputas internas, y sobre todo en el momento de derechos civiles, cuando empieza cuando asesinan ya a Luther King, empieza a tener más importancia pues, la ideología del poder negro, surgen las Panteras Negras con una estrategia de rebelión, de guerrilla urbana y tal. Y el momento contra la guerra de Vietnam fue un momento también súper amplio, como muchos actores, en lo que hubo una evolución también de los actores no violentos tradicionales, el movimiento radical pacifista tradicional, muy centrado en la acción no violenta, como trata de hacer grandes movilizaciones, pero empiezan a tener bastantes problemas, empiezan a dividirse, y luego como otros movimientos que no eran tan radicales en su principio se van radicalizando en su forma de acción. Hay diferentes evoluciones ahí bastante interesantes. Es decir, que bueno, que tampoco hay que considerarlo un movimiento así exitoso, tardó pues, muchísimos años en acabar esa guerra, y que hubo mucha desunión que posibilitó que se pudieran hacer acciones más potentes. Y bueno, aquí pongo algunos movimientos más posteriores. Yo destacaría de todos estos pues el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica, por la importancia que tuvo sobre todo la acción no violenta en los años 50. Luego tuvo una época en los 60 en que el CNA, el Congreso Nacional Africano, pone en marcha incluso una guerrilla, y en los 70 se vuelve otra vez a ver movilizaciones y una renovación por completo de lo que era la conciencia negra. El Steve Biko y el movimiento Conciencia Negra pues van hacia un movimiento más de base de formación en escuelas, que luego se nota mucho en los años 80, cuando ya los jóvenes son capaces de poner en marcha campañas de boicot a gran escala, que fueron las que, con otras muchas cosas, con las huelgas, por ejemplo, las huelgas de Stay Away que llamaban, logran acabar con el apartheid tras muchos años de lucha. También destacar pues, dos movimientos poco conocidos, como son la independencia de Zambia y la de Ghana en los años 50, o el fracaso del movimiento que hubo en Sri Lanka, en la movilización, en la lucha también contra la represión y la discriminación de los cingaleses en la isla. Luego pues ese fracaso llevaría a que acabara en guerra civil. También, bueno, pues el movimiento de Praga del 68, la primavera de Praga. Y bueno, mayo del 68 sería un movimiento también, no hay consenso sobre la acción no violenta, hay mucha parte no violenta, pero hay también una gran apología de los disturbios, de la insurrección, y ahí estaría todo ese debate que hay en los años 60, que toda esa diversificación que se produce. Y bueno, pongo aquí algunos grandes movimientos que surgen a partir de los 60, que tampoco empecemos a la central. Yo creo que ya vamos a ir pasando al debate. Aquí, para acabar, simplemente ya con unas reflexiones sobre la capacidad de éxito de la acción no violenta, como sería pues
pues bueno, todas estas cosas que pongo aquí, que sí que luego debatimos un poco más. Destacar este último punto, la experiencia empírica, tasas históricas de éxitos superiores. Eso lo digo porque sí, sino hay estudios ya que han ido analizando, pues, comparativamente campañas violentas y no violentas. Siempre hay que tener mucho cuidado qué es lo que se considera éxito y no, sobre todo, bueno, por eso aquí hacen una sesión sobre el éxito, sobre el cambio de régimen, y aquí donde son netamente superiores las campañas no violentas, históricamente, 59% de las 81 estudiadas tuvieron éxito, y bueno, eso ha sido este estudio también empírico, es muy conocido, y os invito también a que conozcáis. Hay un resumen en español. Y bueno, yo creo que ya lo suyo sería ir pasando a la parte de debate para poder profundizar en lo que más nos interesa. Bueno, ahí tenemos un poco los libros que tengo yo publicados sobre este tema. Vale, así que quito ya la presentación. Que Vale. en uno de tus libros dices que para que triunfen las revoluciones y los movimientos es necesario una transformación de la cultura y de las relaciones sociales. Pero yo me pregunto qué es lo que va antes y que si siempre se debe seguir un orden de primero una transformación cultural, sociológica y luego ese triunfo de la revolución, o qué sucede antes, ¿no? Y si este orden es siempre así o si depende del contexto sociopolítico. Vale, sobre eso hay mucho debate y ahí, como decía, hay incluso también corrientes. Estaría esa corriente más pragmática en que ellos se centran sobre todo en el éxito político, en el cambio político estrictamente. Si se centran en derrotar un dictador, pues que haya dictador, o si se enfrenta, bueno, lo que sea, el objetivo que sea. Luego, la tradición de la que vengo yo, más del movimiento pacifista, más del movimiento antimilitarista, más lo que denominamos la corriente ética, más activista, creemos, claro, que son esos cambios políticos, pues muchas veces se revierten y los cambios culturales son los que acaban trascendiendo un poco más a largo plazo en la sociedad. Así que tampoco puedo decir que haya una respuesta, sino que sería más bien una estrategia, una visión estrategia. El grado que le das a esos cambios culturales, desde luego, por ejemplo, el movimiento antimilitarista que tenemos como objetivo acabar con los ejércitos, no podemos plantearnos a corto plazo ese objetivo político, sino que tratamos de hacer un cambio cultural para crear una conciencia y sea la sociedad lo que lo vaya demandando. Vale, muchas gracias. Le doy la palabra a Joan Morera. Sí, gracias. Gracias, Jesús. Bueno, soy Joan del Grupo de Trabajo en No Violencia Cristiana de Barcelona. Bueno, hemos basado bastante trabajo en tu libro también de Teoría e Historia de la Revolución No Violenta. Y bueno, me gustaría hacer solo un par de preguntas. Uno sería más bibliográfico, acerca de que, bueno, este es casi el único compendio que veo de historia desde la antigüedad. No sé si hay más libros en castellano o bien en inglés donde pudiéramos ver un poco este progreso de la historia, porque normalmente se hacen como capítulos. Por ejemplo, está el Recovering Nonviolent History de Bartkowski, pero, o sea, no incluye todas las etapas más antiguas. Entonces, si hay algún libro de así. Y la otra pregunta sería acerca del documento que has hablado de Erika Chenoweth y María Estefan del estudio. No sé qué opinión te merece a ti los requisitos para aplicar esa teoría del 3,5%, porque yo creo que ha dado mucha confusión en muchos movimientos. Yo tengo mi propia opinión, digamos, de los requisitos, pero un poco en base a la historia y a lo que tú has aprendido, ¿qué opinión te merece esto? Gracias. Vale, sobre historia, sobre la bibliografía de la historia, la verdad es que hay muchos libros, como decías, de Bartkowski, que está de moda, pues como estudios de caso, pero no hay una visión así sistémica
general. Sí que hay uno en inglés que es historia de una... Es que ahora no se me va el nombre, lo tendré que buscar por aquí en el libro. Historia de una idea o algo así, no viene esa historia de una idea o algo así, que sí que hace una revisión general, se centra más en el punto de vista más occidental, más cristiano. Yo también siempre he buscado un poco también salir de esa parte más occidental, buscar esas resistencias indígenas que también, o asiáticas, o africanas, que también latinoamericanas, pero también es un libro bastante interesante y yo creo que de los pocos que hay así general, así que me vengan ahora a la cabeza. Luego lo pongo ahí en el chat, el nombre. Y luego, pues sobre la pregunta sobre el 3,5%, yo creo que ha sido bastante discutido ese tema en Cataluña. Supongo que por eso también lo comentas. Y bueno, yo soy más partidario de datos cualitativos que cuantitativos. Chenoweth siempre tienen esa visión más cuantitativa de lo importante son los números. Para mí lo importante es el grado de compromiso, el grado de organización, son muchas cosas que no se pueden resumir en un simple 3,5%, porque sí puede ser números engañosos de gente que está participando un día pero luego no se implica, o puede ser que tenga sus matices. Siempre para mí me parece muy arriesgado aventurarse simplemente a fijar un número como el que ya una movilización es infalible. A ver si te busco por aquí. Ya estaría, ¿eh? Y si hay alguna pregunta, yo voy escuchando y yo. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Aunque bueno, que no lo escriba por el chat. Patri tiene una pregunta. Te doy la palabra, Patri. Patri. Vale, tengo ya la referencia. Gracias, Jesús, por la información que nos ha dado. Yo la pregunta que tenía era un poco referencia si en todos estos ejemplos que nos has dado, ¿cuál ha sido el peso que ha tenido lo que es la organización? Pues, por ejemplo, nosotros somos un movimiento que somos X personas activas, pero buscamos implicar a personas que quizá no están dentro del movimiento. Entonces, bueno, ¿cuál es la experiencia histórica de quizá grupos con no muchas personas activas, pero que han conseguido movilizar a otras personas? ¿O ha sido necesario que primero se nutriera bien el movimiento para llegar a pasar a esa acción directa no violenta? Sí, a ver, yo siempre se estudian muchos casos en los que luego no son aplicables porque hay pues, una circunstancia que sirve de catalizador para todo, que de repente miles de personas o un gran porcentaje de la sociedad se implique en el movimiento, ya sea contra la dictadura, ya sea contra lo que sea. A veces ese es un agente externo que viene ahí y sirve de catalizador. Luego hay pues, muchos estudios de lo que se centra, o posturas, se centra más en la parte de organización y cómo un grupo pequeño de personas puede organizar todo momento de resistencia. Ahí el caso clásico en este sentido sería el de Óptor en la caída de Milosevic en Yugoslavia, desde mi punto de vista. Como Óptor era una pequeña organización y a base de aparecer muchos sitios, siguiendo un poco las estrategias de Saúl Alinsky en Estados Unidos, el manual del agitador social, pues aparecer mucho, que parezca que están en todos los sitios. O sea, tienen la apariencia de que es un movimiento enorme cuando era un movimiento bastante pequeño y logra crear una conciencia ahí en la Serbia de los años 90.
Bueno, tenía ya la referencia de, no me venía a la mente, es Mark, lo voy a pronunciar a la española para que lo entendáis, Kurlansky, ahora lo pongo en el chat, no violencia, non-violence, the history of a dangerous idea. No violencia, la historia de una idea peligrosa. Espera, lo pongo ahora aquí en el chat. A ver. Vale. Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no, si me permite, yo también quería preguntarte que actualmente, como lo estamos viendo sobre todo estos días, ¿no? Vale, Belén pide la palabra. Bueno, termino. ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación, normalmente hegemónicos, ¿no? Que podemos ver que la gran influencia que tienen sobre las masas y normalmente pues, van en contra de todos estos movimientos sociales en los que se utiliza la no violencia. Entonces, ¿cuál sería la táctica a seguir en estos tiempos respecto al papel de la desobediencia, la no violencia y los nuevos medios de comunicación, redes sociales, etcétera? Porque veo que teóricamente, a nivel teórico, no hay nada desarrollado sobre cómo realizar estas técnicas a través de medios que en estos días de confinamiento, desde Extinction, estuvimos planteándonos cómo llevar a cabo acciones de desobediencia o acciones directas no violentas a través de Internet. Y claro, nos encontrábamos este problema que nunca le habíamos hecho frente. Entonces quería saber cuál es tu opinión y si existe alguna especie de manual, etcétera, sobre acciones directas no violentas, virtuales, que sí que existen de hacktivismo, pero claro, no tratan de como a nivel de masa, de poder popular, sino simplemente de hackear un individuo o cualquier cosa. Entonces, bueno, si sabes de algo sobre este tema. Sí, bueno, me viene a la mente un par de libros. Uno sería más teórico, sería de Brian Martin y era coautor, no me acuerdo ahora quién más, pero es más hace una teoría de la comunicación y va aplicando pues eso, el mensaje, el transmisor, el receptor, cómo es importante tener todos los canales, cómo tener canales, y sería esa es la parte más teórica. Y luego la parte más práctica, yo creo que el libro que más puede ayudar en este caso sería uno que se llama Guerrilla de la Comunicación, y trata un poco de cómo hacer estrategias tácticas así de cambiar los mensajes. Creo que era un colectivo que se llamaba África, no tengo aquí ahora la vista para hacer la referencia concreta, pero bueno, buscando por manual de guerrilla de la comunicación o algo así exactamente era el título. Y sería más por toda esa línea que estás hablando de cómo jugar con el mensaje, cambiar los símbolos, utilizar incluso los símbolos contrarios, dándoles otra visión, cambiado totalmente para utilizarlo para lanzar el mensaje que se quiere lanzar. Vale. Le doy la palabra a Belén. Gracias. Bueno, para empezar, muchísimas gracias, Jesús, que ha sido muy interesante, la verdad. Y yo tengo como dos preguntas. Una sería un poco pidiéndote tu opinión personal, quizá, o si tienes datos o lo que sea, sobre qué evaluación darías tú a la sociedad española, en el sentido de hasta qué punto ves que aquí en España hay materia prima para este tipo de acciones, ¿no? No violentas. Se me viene a la cabeza
que de las más recientes que hemos tenido ha sido el movimiento de insumisión, ¿no?, al servicio militar, de objeción de conciencia, y me pregunto hasta qué punto ha quedado ya eso olvidado, ¿no?, o si todavía queda algo de esa materia prima. Y la segunda pregunta también me surge un poco cuando hago charlas de Extinction Rebellion, ¿no?, y presento el tema de la no violencia a las personas. Noto mucho miedo, mucha sensación de miedo, y me pregunto cómo quitar ese miedo a las personas. O sea, hay gente que incluso este tipo de acciones las ve como algo muy, no sé, muy radical, se les hace violento, ¿no? La no violencia les resulta violento de alguna forma. Y muchas veces, pues no sé de qué forma quitar ese miedo. Miedo a las multas, miedo quizá a la represión policial, miedo al ostracismo social, ¿no? A que la opinión pública te rechace, cosas así. Bueno, si tienes alguna herramienta o algún recurso, Vale. quizá. Con respecto a la pregunta sobre la sociedad española, sí, bueno, el movimiento de sumisión fue el que empezó a introducir en España todas esas formas de acción que se venían desarrollando en Estados Unidos, en Europa. Me acuerdo, pues íbamos a encuentros internacionales, aprendíamos los talleres, aprendíamos un montón de cosas, más o menos funcionábamos como se estaba funcionando en otras partes, en movimientos así no violentos. Y lo que pasa es que sobre todo en los años 70-80 eso no era nada habitual, y por eso el movimiento de sumisión fue el que introdujo todas estas formas de acción, también en los 90, en la acción directa no violenta más concretamente. Y luego también durante todos estos años sabemos que pasó, que había otro elemento, estaba ETA asesinando, y yo creo que estas dos cosas y más también, pero bueno, han generado por lo menos un rechazo a la violencia. Yo creo que ahora mismo muy poca gente querría hacer un movimiento terrorista, un movimiento armado, pues porque saben no solamente todo el dolor que genera, porque lo ha ido viviendo durante muchos años, sino también la poca efectividad que tiene ante, pues lo que hablamos antes, todo el control de la información que hay, cómo se vería de otra forma diferente. Entonces creo que la sociedad española por lo menos tiene uno de los aspectos, uno de los factores que podrían influir en la parte de animarse a hacer acción no violenta, como sería pues ese rechazo a la violencia, pero hace falta más factores. Yo investigué un poco, recopilé todo lo que se ha hablado en las teorías de la sociología para que exista un movimiento. Pues tiene que haber una parte también de organización, de ser capaz de organizar, y que sobre todo que haya una unidad. Incluso hay estudios históricos de Palestina, de por qué a veces se utilizan la violencia y a veces la no violencia. Y curiosamente no es por una filosofía de acción, sino porque tienen que resistir, y cuando hay momentos que la ocupación les sacude tanto que no están organizados para resistirse no violentamente, para organizarse en redes, hacer campañas y tal, pues salen las guerrillas ahí por su lado. Entonces, bueno, la respuesta sería que uno de los factores sí que está, y los otros pues hay que irlos trabajando. Y que luego hay factores externos muchas veces que son catalizadores, como de repente en el momento 15M, pues se produce ya un rechazo claramente de la violencia, o en Cataluña también cuando es todo del el referéndum y tal, estaba muy claro que la gente estaba por una acción no violenta. No apostaba tanto por la desobediencia civil, que también es otra, está más bien por una lucha pacífica, pero a veces cuando ya ve que no hay camino, pues va radicalizándose poco a poco hacia posturas más cercanas a una desobediencia civil. Y llegamos a la parte del miedo que preguntabas, o si es todas esas dudas que surgen. Nosotros cuando hacemos talleres así de acción directa no violenta, hay una parte que la tratamos, y en general el principio básico que hay serían dos. Uno, el apoyo mutuo, el darse protección unos a otros, y otro, la previsión y planificación de todo. Lo que te quita mucho miedo es tener controlado, tener avanzado
todo lo que te puede pasar, tener un plan previsto para cada cosa y saber que hay una red de apoyo, que no es una cosa individual que te afecta solo a ti, sino que afecta a todo el mundo. Uno de esos factores que decía antes para implicarse en un movimiento social o en acción no violenta es cuando dejas de pensar en individual y empiezas a pensar en colectivo. No es una cosa que me esté pasando a mí y me busque yo las habichuelas, emigre o haga lo que sea para solucionarlo, sino una cosa que afecta a toda la sociedad, a todo el mundo. Todos tenemos que unirnos para luchar, pues para quitar el miedo también. A veces cuando te sientes rodeado y has trabajado y ya piensas en ese colectivo ya ayuda mucho. Y luego, por supuesto, lo que decía, la planificación y la previsión de todo. De todo sería. Y luego, bueno, pues ver también cómo se ha enfrentado a estas situaciones a situaciones parecidas en otros momentos y entrar en contacto pues, con activistas que llevan haciendo ese tipo de acciones similares, cómo los han enfrentado. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el movimiento de gestión de conciencia hacíamos talleres de entrenamiento de cárcel. Serían los talleres más radicales que hacíamos porque simulábamos pues una situación de la cárcel. Lo importante que era, pues eso, estar preparados psicológicamente. Entrenamiento sería la otra parte. Incluso pues las brigadas internacionales, el PPI, cuando van a hacer protección de derechos humanos hacia países en conflicto, pues también hacen entrenamientos pues, para prepararte psicológicamente y prepararte también con herramientas legales, con herramientas, bueno, de todo tipo. Preparación y apoyo mutuo sería la respuesta. Vale, muchas gracias, Jesús. Creo que tenemos una pregunta de Silvia. Silvia. Silvia, ¿estás? Vale, creo que no le funciona y la va a escribir por el chat. Vale. A ver, la voy leyendo. Una de las formas de desactivar a los movimientos sociales desde el poder es institucionalizar sus demandas. ¿Algún ejemplo paradigmático de esta táctica, que esta táctica haya llevado al fracaso a un movimiento no violento? Sí, claro, bueno, habría que hacer memoria sí bastante, pero por ejemplo, muchas veces, bueno, hay una de las fases de los movimientos no violentos que hay un autor americano que señala, siempre dice que hay una fase final, bueno, yo la que me refiero, o Bill Moyers también la incluye, no solamente acaba con el éxito, sino también gestionar ese éxito. Por ejemplo, si vemos el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, llega un momento que consigue el derecho, consigue, se cambia la legislación de derechos civiles y consigue que se garantice el derecho a voto, y es cuando empieza ahí el declive, porque ya no hay una acción clara y no ha habido un cambio cultural enorme en el sur y no ha habido una mejora de la situación económica. Lo mismo pasa también con el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica. Son grandes éxitos que consiguen, desde luego, cambia mucho la situación, acaba con el apartheid o conseguir el derecho a voto que tenían negado en el sur, pero a la vez hace que el movimiento que ya tiene capacidad de conseguir una mejora sustancial para, pues en estos dos casos, además la comunidad negra en Sudáfrica o en Estados Unidos, se acabe institucionalizando y perdiendo ese potencial que tenía de acción. Sería un poco lo que me viene ahí, pero si vas mirando otros muchos movimientos, pues se va viendo como cuesta gestionar luego esos éxitos que se consiguen. Y eso muchas veces se retrocede.
De ahí también, pues como comentaba antes, para mí siempre es muy importante no solamente conseguir el éxito así de una medida, un éxito político, sino también, y los movimientos también han luchado mucho por eso, es que conseguir un cambio cultural, un cambio en el pensamiento de la gente para que sea durable y perdurable en el tiempo. Si no existe ese cambio cultural, pues los avances se pueden acabar perdiendo. Vale, muchas gracias, Jesús. Y pues, ¿alguna última pregunta? Bueno, pues, vale. Bárbara. Momento, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí. Antes de todo, muchas gracias. Era más que nada, propio con referencia a lo que acabas de decir, sobre la durabilidad, o sea, la importancia que haya un cambio cultural. Yo así, más que nada, es no una duda, un compartir. Yo, en mi opinión, creo que todo el enfoque también de la desobediencia no violenta tiene que estar en esa dirección de crear conciencia, una conciencia más profunda, ¿no? De este pasaje un poco no más al individuo, más al colectivo, para que se pueda enraizar de verdad el cambio, porque si no lo veo siempre como algo que tiene una caducidad, un tiempo limitado, ¿no? De sobrevivencia. Necesita raíz, ¿no? Enraizarse. Y ahí veo que hay el trabajo más grande, el trabajo más potente, que a ver cómo lo llevamos a cabo. Ese es un poco un compartir preguntas, no sé, no tengo mucha respuesta, la verdad, es más que nada. Vale, yo al respecto sí quería decir que hay una serie de autores que se pusieron muy de moda pues de la escuela de Sartre, por decirlo así, como Ackerman y tal, que se centra más en el cambio político y lo ven todo como una jugada de ajedrez y tal, y cómo conseguir el éxito. Y bueno, pues decir que eso no es la única visión de la no violencia que hay, que ahí está toda esta visión más activista, más gandiana, por decirlo de alguna manera, más clásica, en la que se centra mucho más en esa parte también de persuasión o de como en el lenguaje pues, de Gandhi era conversión no violenta, convertir al oponente, y eso siempre como hay diferentes corrientes, y esta sería la que se centra más en ello, pues sería la corriente más grande en el cambio cultural, esa parte de persuasión y conversión. Muchas gracias. Gracias. Vale, Esther. No, Román. Es que es de mi mujer. ¿Verdad? Es que es de mi mujer. Sí, buenas tardes. Mira, Jesús, sí, yo quería una consulta, una duda, una reflexión. A ver, en un mundo tan individualizado, bueno, sobre todo nosotros aquí en Occidente, ¿no? La lucha pacífica, que evidentemente yo la apoyo, creo en ella y tal, pero que desgraciadamente cada vez la veo un poco más difícil, precisamente por eso, por ese individualismo, ¿no? En el que para que tenga frutos deberíamos de tener una conciencia social tal vez mayor, que podamos estar más unidos, que la gente se apoyara, tal vez un poco haciendo reflexión con Belén, ¿no? A ese miedo, ¿no? La gente tiene miedo porque se siente sola, pues claro, nos sentimos solos por ese individualismo. Y nuestro movimiento, que es el Extinction Rebellion también, y a nivel internacional, debería ser un movimiento internacional, ¿no? Ese unir a tanta gente, a todo el mundo, de forma pacífica. Pues a veces me cuesta también un poco verlo, ¿no? A ver qué opinión tienes tú sobre eso, porque ahí tienes, por ejemplo, Sudamérica, ¿no? Que cada día pues mueren activistas sociales, ¿no? Y el mundo pues mira para otro lado, ¿no? Y son gente que lucha pacíficamente, ¿no? Y
y no les sirve tampoco de mucho. Pues esa era un poco mi pregunta. Sí, yo creo que eso es uno de los factores también que hay sociales, por decirlo así, incluso culturales también, hasta qué punto el individualismo es una forma de cultura. Son factores sociales que son previos incluso a la formación del movimiento. Yo en el caso del movimiento indígena colombiano que estudié, a veces cuando lo presento la gente dice, claro, pero eso pasa con los indígenas que no son individualistas, que tienen otra visión y tal. Y vale, es verdad que es tiene una cultura comunitaria, pero también tuvieron que hacer un proceso muy largo de creación de identidad colectiva, de creación, pues lo que comentaba antes, de ese paso de verte como individuo a verte en colectivo, que a veces es necesario pues, una catástrofe o algo, un evento catalizador que haga que la gente despierte y se una para hacer lo que sea. Y a veces pues cuesta mucho más hacerlo, pero sin duda muchas veces el trabajo de los movimientos es hacer ese trabajo de hormiguita, ir poco a poco creando esa conciencia para cuando llegue el momento pues que la gente que se esté preparado y que exista esa capacidad de organizarse, porque ya existan esas estructuras de organización. Vale, ya no damos más turnos de palabra, ¿vale? Estaba Antonio y después Saúl, ¿vale? Así que Antonio. Ok, mil gracias antes de nada. Y mi pregunta iba más acerca del concepto de violencia, porque no me ha quedado muy claro si la violencia material, por ejemplo, también se consideraría violencia. Poniendo un ejemplo práctico, el ludismo del siglo XIX en Inglaterra sería un movimiento no violento o por el contrario no. O sea, más que nada, ¿dónde están los límites de la violencia, por así decirlo? Gracias. Vale, sí, bueno, como una cosa sería estudiar la violencia, y yo creo que ahí están pues, todos los estudios, sobre todo de Johan Galtung y tal, que hablan de violencia estructural, de esos otros tipos de violencia más invisible que hay, que son útiles para lo que son, para estudiar la violencia. Ahora, si lo que queremos estudiar son los movimientos, pues lo útil es ceñirse a lo que es la violencia como el daño a las personas, y movimientos como el ludismo, lo que yo ahí lo comentaba, esos movimientos que saboteaba, que destruía maquinaria, que hacían objetos, no entran dentro de la tradición de la no violencia, pero tampoco entrarían dentro de la acción violenta, no están matando a nadie, no entra dentro de la tradición de la lucha armada, de toda esa teoría de la revolución violenta. Yo por eso prefiero también hablar de esos aspectos o formas de acción intermedias, que el sabotaje sería el gran ejemplo de forma de acción que no está claramente definido. Por ejemplo, hay sabotajes que se pueden hacer no violentamente muy claramente, y otros sabotajes pueden ser más elaborados, que no está claro, porque yo creo que hay formas de acción que están en esos grises intermedios entre lo blanco y lo negro, que podría ser la violencia y la no violencia. Yo creo que es importante que todas las organizaciones también tengan esos debates acerca hasta qué punto esas otras formas de acción pues son legítimas o en qué circunstancias pueden llevarlas a cabo. No son debates fáciles ni llegar a tipos de consenso, pero siempre está bien debatirlo entre los grupos y que la gente se exprese y ver esos límites también hasta dónde llegan. Vale, le doy el turno a Saúl. Hola, ¿qué tal, Jesús? Muchas gracias por la charla. A mí me gustaría preguntarte por las acciones de no cooperación en términos económicos, y en concreto, ¿qué viabilidad le ves tú? Y si sabes si existe ya algún caso de movimiento o organización que lo haya hecho o lo esté haciendo, a acciones de desobediencia civil, de no violencia, acciones de no cooperación en las cuales, digamos que el objeto sobre el cual se
se lleva a cabo es el impago financiero, ¿no? El generar grandes deudas en un flujo de mercado o en un flujo institucional como medida de presión política. Si esto existe, si esto se ha teorizado de algún modo, porque yo he leído tu libro y he estado estudiando, pero no he encontrado ninguna referencia, ningún ejemplo de movimientos que lo estén haciendo o casos significativos en los que se haya hecho más allá de nos negamos a pagar este impuesto en un momento dado, como pudo ser lo que desencadenó la guerra de independencia en Estados Unidos, ¿no? Pero a nivel más actual, contemporáneo y más a nivel financiero, pues saber. Vale. En cuestión de cuando se hace una campaña así de no colaboración económica, pues yo creo que se hace con dos posibles objetivos. Bueno, todas las campañas como que tienen esas dos versiones. Una parte más comunicativa, de crear esa conciencia, de crear esa parte cultural, y otra esa parte más coercitiva, que lo que busca es hacer una presión más efectiva. El problema es que para ser efectivo en esa coacción no violenta, hace falta grandes números de personas. Por ejemplo, para una huelga, si la hacen 4, pues no, tiene que ser toda la unidad, toda la fábrica o toda la sociedad la que la haga. Lo mismo pasa con los boicots y las acciones así de financieras, como decía, de no colaboración económica. Yo creo que la campaña así que se me viene a la cabeza más actual en ese sentido es BDS, la campaña de boicot de inversiones a Israel, campaña contra la ocupación, que es la que está explorando esa parte de coercitiva hacia Israel, que sin embargo, pues eso, no tiene esa fuerza al no tener grandes números, pero sí que ha sido utilizada pues, en algún fases de movimientos, como decíamos antes. Yo creo que donde se empleó esta fuerza, esta vertiente sería en el movimiento anti-apartheid, con los boicots que hacían los negros a las compras a los comercios blancos, con el boicot internacional que se hacía y con las huelgas económicas. Por eso mucha parte de la sociedad blanca sudafricana pues prefería quitar el apartheid, pero seguir manteniendo sus negocios. Una cosa por aquí, perdóname Jesús. Sí. Yo estaba pensando más, conozco el caso del BDS y el caso del boicot a Sudáfrica, yo estaba pensando más bien en algo así como una interrupción total del flujo monetario, es decir, bien acciones dentro de lo que es el mercado bursátil, que lo que afecten sean a una caída de la bolsa, o bien grandes poblaciones de gente negándose a utilizar el dinero. Es decir, no hacer boicot a una campaña concreta, a un producto israelí o de tal empresa, sino no lo sé si ha existido, y sé que es bastante inviable en términos de la cantidad de gente que requiere. Pero no sé si algún tipo de teorización o algún grupo que lo haya planteado, el hecho de intentar paralizar, como en una huelga de consumo, de forma sostenida el flujo económico. Sí, yo creo que eso se ha utilizado más a nivel individual de pequeñas comunidades, pues de movimientos decrecentistas, ¿no? De vivir sin dinero, de vivir al margen de tal, pero así a nivel macro, así un gran movimiento fuera de utilizarse en campañas con otros objetivos políticos, por decirlo así, pues no conozco así ningún caso. Vale, pues como son ya las 8:15 casi y ya nos permiten salir a correr, lo vamos a dejar aquí. Pues nada, darte muchísimas gracias, Jesús. Y nada, que si quieres compartir tus redes, tu página o algo, por si la gente quiere ponerse en contacto contigo, ver tus libros. Vale, sí, yo tengo que actualizar porque tengo alguna cosa más que no tengo allí, pero no me da la vida. Pero sí, tengo casi todos los textos colgados en mi página web y si no en otras. Bueno, buscando por buscadores seguro que lo encontréis, pero bueno, voy a poner zamarrismo, a ver si... ¿dónde están? Aquí. A ver.
Ahora no me acuerdo exactamente el embuste, tengo que buscar aquí el ordenador. Sí, porque no sé que lo ponga mal. Es que yo tengo una duda siempre con la ñ de mi apellido. Que no sé si en cuáles sitios no me la admiten y en cuáles no. A ver, un momentito. Vale. Estaba equivocándome en el orden. Bueno, sería jesuscastañar.zanmarrismo.net. Vale. Pues, vale, ya lo había escuchado. Ahí tenéis su libro y la forma de contactar con él, ¿no? También las charlas y ponencias, entrenamiento en ADNV. Sí. Y nada, luego también desde Extinction Rebellion Granada, daros las gracias a todas y a todos por estar aquí. Y nada, si queréis poneros en contacto con nosotros, también nos podéis encontrar tanto en Facebook, Instagram, Twitter, bueno, todas las redes sociales. Con que pongáis Extinction Rebellion Granada o XR Granada, os sale. Así que nada, muchas gracias por asistir. Espero que os haya sido útil